Y vamos a estar leyendo Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 11. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que está dicho por el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor de entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en el que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de este niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hoy todavía estamos en Navidad. Usted dirá, pero no, ya, ¿no ve que en Cali ya están recogiendo los alumbrados? No, los alumbrados los pueden recoger siquiera el 25 de diciembre, pueden recogerlos, pero el cristianismo sigue celebrando Navidad. ¿Y por qué seguimos celebrando Navidad? Porque estamos en el fin de semana de los sabios visitando al Señor Jesús. No puede usted pasar eso por alto. No podemos pasarlo por alto. Y este primer domingo del año, generalmente, meditamos en ese texto bíblico. Las veces que los he acompañado, hemos meditado en ese texto bíblico de segundo capítulo de Mateo, versículos del 1 al 11. Pensando en esa visita que resulta es una visita provocadora. Cuando usted lee el texto, usted se da cuenta que es una visita provocadora. Es una visita en la que la presencia de ese niño se vuelve una amenaza. Y pensamos en una amenaza cuando lo que consideramos estable, escuche bien la expresión, lo que consideramos estable se vuelve como inestable, como que perdemos el cimiento, la certeza, la seguridad, la protección. Ayer tuve un suceso de amenaza. No me llamaron a amenazarme, así que no pierda cuidado por eso. Pero sí tuve un suceso de amenaza. Es que ayer, después de cumplir unas reuniones en las horas de la mañana, y llegué a casa como a eso de las 2 de la tarde, entonces salí con el perro a darle una vuelta. Y en la distancia vi un joven que se acercaba, y yo lo vi pues muy normal inicialmente, muy normal. Pero luego me percaté que iba una moto a baja velocidad al ladito de él. Y lo separaba el prado, acera, había un
una zona verde ahí pequeña y lo acompañaba. Y ya cuando estaba un poquito más de cerca, el joven me revisó de arriba a abajo. Y yo dije, chanfle, ¿qué hago? ¿Corro? ¿Me enfrento al ladrón? Saco mi espíritu karateca. Yo les he contado que yo practiqué las artes marciales cuando era jovencillo. Pensé, saco mis artes marciales, saco mi espíritu karateca acá. La primera vez que vine a Cali fue a una competencia nacional de artes marciales. Cuando eso era joven, ¿sí? Delgado, ahora soy acuerpado, en esa oportunidad era delgado, ¿sí? Y me sentí amenazado porque mi estabilidad, mi integridad estaba ahí en juego. La presencia de Jesús fue una amenaza para Herodes, para los líderes religiosos y para el pueblo de Israel, porque prometía desbarajustar lo que ellos habían construido como todo un monumento a la seguridad. Vaticinaba destruir todo su proyecto. Por eso Jesús se volvió una amenaza en el primer siglo y hoy sigue siendo una amenaza para muchos. Sigue siendo una amenaza. Jesús es un gran provocador de experiencias, situaciones, emociones, tensiones. Cualquier persona que se encuentre con Jesús en el camino nunca seguirá siendo igual, porque su vida será tocada de tal forma que o generará una profunda resistencia a Jesús, lo cual le llevará a una experiencia, o reconocerá a Jesús y caerá a sus pies. Pero es algo que va a transformar y va a afectar la estabilidad, va a afectar aquello que ha venido construyendo, aquello que usted considera tan seguro, tan bien calculadito. Cuando pensamos en el comienzo de un año 2024, ¿qué son sus proyectos este año? ¿Qué son sus planes? ¿Qué es aquello con lo que usted está soñando? Encontrarse con Jesús. Y vivir lo que dice el Padre nuestro: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Es colocar en vilo todos sus sueños para el año 2024. Es posiblemente deshacer muchos de sus planes para el año 2024. Por eso Jesús es una amenaza. Porque es romper todos nuestros proyectos. Y usted dirá, ¿y por qué tan drástico? ¿No lo cree? ¿Por qué no le pega una leidita a los evangelios? Y usted se da cuenta cómo cambia la vida. ¿Por qué no le pega una revisadita a la vida del apóstol Pablo para que usted se da cuenta cómo cambia los planes? ¿Por qué no le da una leidita a los cristianos del primer siglo, allí narrados en Hechos de los Apóstoles y en algunas de sus cartas, para que usted vea cómo cambia sus proyectos? Cómo cambió la vida de Leví, que estaba sentado en su oficina con su grueso salario. Grueso salario. ¿Cómo lo cambió esa palabrita de sígueme? Porque esa fue la manera en cómo el Señor Jesús se refirió a Leví: sígueme. La Nueva Traducción Viviente lo coloca un poco más vivo. En esa traducción dinámica que hace la Traducción Viviente dice: sígueme y sé mi discípulo. Cambió su proyecto. A Pedro le cambió su proyecto, al apóstol Pablo le cambió su proyecto. El apóstol Pablo iba a acabar con esa secta
que estaba destruyendo y estaba desvirtuando el judaísmo. Y resulta que termina tumbado en el suelo, entrado por otro, cual invidente, para terminar siendo el apóstol de los gentiles. ¿Qué tal? ¿Todavía no está convencido que es una amenaza para su proyecto de vida? ¿No está convencido? Si no está convencido es que seguramente no ha leído seriamente la Biblia. Pero el Señor Jesús es una amenaza porque cambia, desestabiliza la vida. Porque aquello que nosotros consideramos seguro, estable, propio, adecuado, el Señor entra a cuestionarnos, a desvirtuarnos, a descomponer eso para llevarnos a lo que en realidad es seguro, estable y debe ser el camino del Hijo de Dios. A eso nos lleva. Cuando nos encontramos este texto de los sabios que están visitando Jerusalén, uno se encuentra con unos personajes que no tenemos mucho conocimiento de ellos. Todo lo que decimos de ellos posiblemente sea especulación. De hecho, se especula tanto que se especula hasta de los nombres. Melchor, Gaspar y Baltasar. Y digo se especula porque los nombres son heredados por la tradición. La escritura no los guardó, no nos informa cómo se llamaban. Se especula también sobre si eran 3 o cuántos eran. Y usted dice, ¿y por qué siempre nos han dicho que son 3? No, el texto bíblico dice que fueron 3 los regalos, pero no dice que eran 3 los sabios. ¿Y de dónde se saca el número de 3? Pues se cree que está asociado el número de sabios con el número de regalos. Y por eso se llega a esa conclusión, pero el texto bíblico no dice que eran 3. Dice que eran unos sabios. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios, no nos dice que eran 3. Ya que tenemos una serie de situaciones allí que resolver y no vamos a entrar en tensión con la tradición. No pretendo descomponer, no pretendo que usted a partir del próximo diciembre ya coloque 5 reyes magos porque dice posiblemente eran 5, entonces va a poner 5. No, yo le invito a que conserve los 3, pero tenga presente que el texto bíblico no dice que eran 3. ¿Queda claro? Le invito a que conserve los 3, porque es parte de lo que hemos aprendido y la tradición no afecta la fe. Así que si se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, tampoco afecta su fe. Sí, eso no es una cosa trascendental que usted diga, no, a partir de hoy ya me descompusieron la fe, ya la fe me la tiraron me la volvieron añicos por lo que dijo Sergio allá, que no se llamaban así. No, eso espero que no descomponga su fe porque no es nada relevante para la escritura. Tampoco relevantes son sus nombres que si hubieran sido importantes para la salvación, estén seguros que hubieran sido conservados en la escritura. Tampoco relevante es el número que esté seguro que si era necesario que conociéramos que eran 3 para la salvación, el texto bíblico hubiera dicho que eran 3. ¿Sí? Así que no vamos a pelear. Somos amigos, tomémonos un café y si está en discordia conmigo, yo le acepto el café con pan de bono y ahí hablamos y definimos. Este año estoy comiendo pan de bono. Ya me decidí. Mi esposa me va a regañar, pero ya decidí comer pan de bono. ¿Sí? Nos va a indicar el texto bíblico que algunos sabios y nos habla que vienen del oriente, no nos especifica exactamente de dónde. Unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén. Sobre el origen de ellos y cómo fue que lograron identificar esa estrella y por qué la relacionaron con el rey de los judíos y por qué la certeza con la que ellos llegan a preguntar dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque ellos no llegan a preguntar por la posibilidad de un rey, sino con la certeza. En cuanto a todo ese conocimiento que esos sabios tenían, se puede concluir, pues, tratando de hilar del lugar de donde vienen, que muy posiblemente conocieron los escritos judíos del Antiguo Testamento,
gracias a que los judíos estuvieron cautivos en Babilonia, y es muy posible que estos personajes vinieran de ese sector del mundo. Entonces el conocimiento que ellos tienen acerca de las escrituras, de lo que va a pasar en el pueblo judío, posiblemente está ligado al conocimiento que ellos llegan a tener por los judíos que van cautivos. Recuerde que muchos regresan a Jerusalén, pero muchos quedan también allí. Y es la oportunidad, como en Oriente y todos estos países de allí del Oriente logran tener contacto con los escritos bíblicos del Antiguo Testamento. Y eso es lo que el texto nos va a narrar. ¿Cuándo se dio esta visita? Nosotros en el pesebre estamos acostumbrados a pensar que los sabios visitaron a Jesús en el pesebre. El texto bíblico no dice eso. El texto bíblico en el versículo 11 va a decir: usted dirá, pero este nos va a descomponer toda la tradición, se va a tirar pues es como cuando yo era niño y me contaron que el niño Dios era mi papá y mi mamá. Sí, eso fue tan desconcertante para mí. Este nos va a acabar con la Navidad. Ahora, ya, nos acabó con la Navidad. No, todo lo contrario. Espero que celebremos Navidad y estemos felices. El versículo 11 dice que entrando en la casa, cuando dice que entraron en la casa, quienes los sabios entraron en la casa, nos deja claro que Jesús ya no está en el pesebre. Jesús está en la casa. Hay una casa donde ahora está posando, y hay una diferencia entonces entre el lugar donde nace, que es el pesebre, y el lugar donde llegan los sabios, que es la casa. El versículo 11 del texto que leímos así lo va a narrar. Y estos personajes llegan a visitarlos provenientes de Oriente, como ya lo hemos mencionado, y llegan con una solicitud. Es una pregunta que tiene una afirmación. Una pregunta con una afirmación. La pregunta es: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Aquí esa pregunta es una pregunta que, si nos quedáramos solamente en la pregunta, reflexionando a partir de la pregunta, seguramente tendríamos tanto que rescatar de allí, porque se están afirmando unos detalles impresionantes. Usted recordará, por ejemplo, para salirnos al Antiguo Testamento nomás, usted recordará que los reyes, nadie nace siendo rey. En el Antiguo Testamento son reyes en la medida que muere el padre, entonces el hijo toma posesión una vez el padre muere, y ahora él se constituye rey. Acá estamos frente a algo sorprendente, y es que este personaje que ha nacido es rey. O sea, nació siendo rey. No es alguien que se va a convertir en rey. Nació siendo rey. Nació siendo rey. De tal manera que nos está afirmando que quien ha nacido tiene una posición real, de realeza. No fue algo que se le confirió más tarde. No fue algo que se le asignó más adelante. No fue algo que se le atribuyó en el camino. No, tiene una posición real. Es rey, nació siendo rey, de tal forma que se constituye un rey perpetuo. Es lo que el texto nos está comunicando en esa declaración. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? No está hablando de alguien que será, está hablando de alguien que es, que tuvo desde nacimiento una posición real. Y si lo quiere ver en toda la eternidad de Jesús, entonces que siempre ha sido rey. Pensaríamos que en ese concepto de nacimiento, pues nació siendo rey. Pero en el concepto de la eternidad de Jesús, siempre ha sido rey. Eso nos habla de lo especial que es este ser que ha nacido. ¿Sí? Y es el mismo título que se le otorga a Jesús en el Evangelio de Mateo cuando es crucificado. Mateo capítulo 27, versículo
37. Es el mismo título que se le confiere. Y el título que se le confiere es: pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Esta parece ser una acusación y un título de burla, y no se dieron cuenta que en realidad lo que estaban haciendo era confirmando lo que se había dicho desde el momento del nacimiento, con la visita de los sabios. Es una confirmación. Para el lector del Evangelio de Mateo es supremamente claro. ¿Quién es Jesús? Desde el primer momento es Dios con nosotros. Nos está hablando de la eternidad de quien ha nacido. Y luego nos va a dejar claro que es rey. Y es un rey eterno. Es un ser que nace real, con una posición de realeza. No es que se le asigna, es. Y al final parece ser que se burlan de él poniéndole rey de los judíos. Pero no es en realidad una burla, es una manera de confirmar lo que se ha dicho, lo que se ha anunciado sobre Jesús. Es entonces un personaje bien particular, ese rey de los judíos que ha nacido. Y aquí llama la atención el para qué lo hemos buscado. El para qué. ¿Para qué venimos a buscarlo? ¿Para qué nos desplazamos desde nuestros lugares de origen? Y es llamativo el texto porque esta gente se desplaza desde sus lugares de origen para venir con un propósito. Lo tenían muy claro. Vinieron, y lo va a dejar claro ese versículo 2, porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Si miramos la expresión como el acto de unos sabios que vienen de Oriente, que vienen a adorar al Rey de los judíos, pensaríamos que es el formalismo de unos hombres que vienen a reconocer ahora a quien ha nacido Rey. Vienen a adorarlo, a rendirle algún tributo, algún reconocimiento. Simplemente vienen a eso. Pero cuando lo miramos a la luz de todo el Evangelio, nos damos cuenta entonces que ese rey que ha nacido es digno de adoración. De tal forma que el texto nos hace un llamado a que ese rey que ha nacido es y merece toda nuestra adoración. Y la adoración es ese estado de postración donde caemos rendidos a sus pies, reconociéndole, honrándole. Puede ser que una lectura sacada de su contexto nos llegue a significar solamente un homenaje que le hicieron estos sabios a Jesús. Pero la expresión mirada en todo el Evangelio sugiere más que un homenaje de realeza. Sugiere que es la adoración a la deidad. ¿Y de dónde sacamos eso? Pues de lo que viene diciendo desde el capítulo 1. Es el Emanuel, el Dios con nosotros. Es el homenaje a la realeza, la adoración a la deidad. El capítulo 1 nos va a narrar la lucha que tiene José. Te recordará que José piensa dejar a su esposa porque no entiende muy bien esa vaina. ¿Y cómo así que aquí estás en embarazo si tú y yo nunca, nada? Y entonces, ¿cómo fue eso? Explícame. Seguramente María le dijo: mira, yo no tengo nada que decirte y no tengo cómo explicarte esto, solamente te cuento que esto me sucedió y no sé si lo vas a creer, pero esto fue lo que sucedió, así que ahí te queda.
¿Qué más te puedo decir? Lo que acaba de suceder, se me apareció un ángel, me dijo que lo que para Dios no hay nada imposible y que cómo iba a hacer eso. Le pregunté y no se preocupe, para Dios no hay nada imposible. Y María seguramente le cuenta esto y lo que hace José entonces es pensar en dejarla, y cuando ha pensado en dejarla tiene esa experiencia de ese ángel que se le aparece y le dice cómo es que esa concepción virginal es una obra de Dios. Y ante semejante anuncio de que quien ha nacido es por obra, va a nacer, es por obra de Dios, y es el Emmanuel, Dios con nosotros, se esperaba sin duda que los lectores del Evangelio, cuando Mateo escribe esto, espera que los lectores del Evangelio comprendan que no están ante un ser ordinario, un ser humano cualquiera, no están frente a alguien común y silvestre como cualquier otro ser humano, no. Espera que lo distingan y que distingan su realeza. Por eso el texto nos va a decir que los sabios vinieron a adorarle, diciéndonos qué es lo que merece Jesús de Nazaret, entendiendo la adoración como la rendición de la vida. Y es ahí cuando Jesús se vuelve una amenaza para la vida, porque cuando yo le rindo mi vida a Jesús, entonces ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ahí es cuando mis planes, mis proyectos, mis anhelos, mis deseos, mis sueños, todo lo que yo he venido construyendo se va al traste. Y es cuando el grueso salario de Leví, con una sola palabrita, o si quieres la expresión de la Nueva Traducción Viviente que te puede dar mayor contexto, literalmente es una sola palabra, pero la Nueva Traducción Viviente con su expresión nos da la idea: sígueme y sé mi discípulo, dice la Nueva Traducción Viviente. Esa expresión transforma, cambia, nos pone a mirar en otra dirección, nos pone a mirar en otra dirección. El texto, con esa introducción tan elegante, tan propia del Señor Jesús, ¿dónde está el Rey de los judíos? Nosotros hoy, creyentes del siglo XXI, esperaríamos pues que todo el mundo corriera pues interesado a adorarle. Resulta que lo que vamos a encontrar son reacciones totalmente diferentes. Podemos encontrar varias reacciones entre los demás personajes. Y el versículo 3 nos va a hablar de Herodes y Jerusalén. Herodes dice que se turbó, versículo 3. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Tenemos la reacción de Herodes, la reacción de odio, de hostilidad. Mire lo que genera Jesús: odio y hostilidad. Y usted dirá, ¿y por qué exagera? Ahí simplemente dice, se turbó. ¡Qué exageración! Eso está sobredimensionando el texto. ¿Y entonces qué vas a hacer con la matanza de los niños? ¿Te vas a olvidar de eso? ¿Qué es el pasaje que sigue? ¿Vas a ignorar la matanza de los niños? ¿Vas a pasar eso por alto? No estamos sobredimensionando el texto. Es lo que Jesús genera en nosotros. Cuando alguien se encuentra con el Rey Jesús, esto va a pasar. O una profunda resistencia o un acto de adoración. Pero no hay puntos intermedios. No los hay. Porque nadie que se encuentre con Jesús sigue su vida siendo igual. O su corazón se endurece, porque lo decíamos en alguna oportunidad. Recuerdo en un texto que revisábamos de Hechos de los Apóstoles hace algunos años atrás, cuando estábamos haciéndole la secuencia de Hechos de los Apóstoles, traíamos a colación esas palabras del apóstol Pablo cuando dice: para que oyendo no oigan, y hablando de ese corazón que se va a endurecer a medida que van escuchando esa palabra. Decíamos en ese momento que quien se encuentra con Jesús o endurece su corazón
o se doblega ante Él. Pero son las dos únicas posibles reacciones. O endurece su corazón o se doblega ante Él. Cuando uno ve eso en la Escritura, uno entiende el caso de Faraón. El texto dice que su corazón se endurecía y Dios endurecía más el corazón de Faraón. Y se dice, pero ¿cómo así que Dios endurece? ¿Qué es esa crueldad? ¿Qué es esa crueldad de Dios endureciendo el corazón? No. Es que la palabra de Dios llega para dos cosas a nosotros. O para endurecernos o para sensibilizarnos a Él. Solo llega para eso. Y son las dos únicas posibles reacciones ante la palabra. Una profunda resistencia o una aceptación que te lleva a caer de rodillas. Pero no hay puntos intermedios. No los hay. No los hay. Tenemos entonces a Herodes moviéndose entre el odio y la hostilidad. Herodes tenía miedo. Es increíble. El poderoso Herodes le tenía miedo a un niño. Eso es como una cosa toda contradictoria ahí. El poderoso Herodes, Herodes el Grande, porque así se llamaba, Herodes el Grande, teniéndole miedo a un niño. Y tenía miedo porque el niño podía interferir en su vida, en su posición, podía afectar su poder, podía afectar su influencia, y por tanto su primer instinto fue: hay que destruirlo. Y eso es lo que genera Jesús en alguien que no cae postrado a sus pies. Es una profunda resistencia que lo único que provoca es cómo deshacernos de Dios. ¿Cómo deshacernos? ¿Cómo logramos destruirle? ¿Cómo poder darle muerte a Dios? Ya recordará el filósofo, ¿no? Herodes tenía miedo. Recuerde que el filósofo viene de una familia protestante. No lo pierda de vista. No vamos a tocar al filósofo, pero si recuerda el filósofo de la muerte de Dios, recordará que viene de una familia cristiana y le genera una tensión o un deseo de desaparecer a Dios o un profundo deseo de adorarle a Él. Pero no hay puntos intermedios. ¿Cómo es posible que un niño pudiera generar tanta tensión cuando lo que nos genera a nosotros un niño es ternura? ¿Cómo es posible? Porque este niño que iba a nacer o había nacido no era cualquiera, era Dios hecho hombre y ha venido para transformar el mundo. Y hay muchos que quieren que el mundo no sea transformado. Hay muchos que esperan que su vida no sea transformada por el Dios que se hizo hombre. No quieren eso. Creo que todavía hay personas que destruirían de buena gana a Jesucristo. Todavía hay personas. Y creo que no son ajenas a muchos de ustedes y al contexto cristiano, no son ajenas. Porque ven que Él interfiere en sus vidas. Porque ven que Él estorba en sus vidas. Él es una amenaza para su proyecto. Es una amenaza para las intenciones que tiene el ser humano de nuestro tiempo. Un ser humano que quiere hacer lo que le place, quiere vivir como le place, quiere sentir como le place, quiere verse como le place, quiere hacer lo que a él le place. Y si vienes a Cristo, no lo puedes hacer. Y no es charlando, no lo puedes hacer. Así que es mejor eliminarlo que cultivarlo.
persona cuyo único deseo es hacer lo que a él le parece, no necesita para nada a Jesucristo. No lo necesita. No lo necesita. El cristiano es aquel que ha dejado de hacer lo que a él le parece para cumplir la expresión del Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. No me vaya a salir con el tiro del cómic que dice, Señor, hágase tu voluntad. Se queda el cómic pensando por un momento y en la siguiente imagen dice, solo si yo estoy de acuerdo. El versículo 3, cuando dice que se turbó, las otras traducciones hablan de inquietó, sobresaltó, alarmó. Y hay una traducción de Luis Alonso Choquel, la Biblia de nuestro pueblo, una preciosa traducción de un biblista español católico que va a decir, comenzó a temblar. Tal fue la ira. Creo que todos en algún momento hemos tenido la experiencia de temblar en esos momentos de ira en los que nos descomponemos. Aquí tenemos a alguien que se descompuso hasta temblar. Se inquietó, se sobresaltó, se alarmó, comenzó a temblar. Estaba alarmado. Herodes está profundamente preocupado y a esto se les une toda Jerusalén. Está igual que él. El uno tiembla porque está viendo su trono, está viendo su poder en peligro, y el pueblo está temblando porque están inquietos frente al personaje que tienen como rey, que es un hombre despiadado. No le tiembla la mano para actuar cuando ve que su reinado está en juego. Solamente una frasecita de Augusto César con relación a Herodes el Grande. Más valdría ser el cerdo de Herodes que su hijo. ¿Y sabes por qué Augusto César acuñó esa frase? Porque en medio de su paranoia, de su carácter celoso y desconfiado, no le tembló la mano para matar a su esposa, a la que más amaba, a Maríam, y a sus hijos, cuando sospechó, fruto de su paranoia, de que ellos pretendían tomarse el reino. Tenían todo para temer, tenían todo para temblar. Sí y no, sí y no. Sí por el rey que estaba ahora en el trono, pero no por el rey que había llegado. Tenían todo para temblar, sí por el rey, no por el rey que había recién llegado. Porque ese rey era el cumplimiento de una promesa del Antiguo Testamento, de tal forma que estaba dando cuenta de que Dios cumple su palabra y que como ha guardado a su pueblo durante toda la historia, seguiría guardándolo aún con Herodes en el trono o sin Herodes en el trono. Seguiría guardando a su pueblo. Le faltó al pueblo, le faltó. Le faltó confianza, le faltó fe, le faltó la certeza, le faltó ver un poquito más allá de sus propias narices. ¿Cómo es posible que ha nacido la promesa hecha por Dios desde el Antiguo Testamento y estemos nosotros acá, turbados, temblando, muertos de pánico porque Herodes está en el trono? ¿Cómo es posible?
No tenemos evidencias de quién es el Dios. Pensando como los judíos, nos ha escogido desde Abraham y nos ha sustentado y nos ha guardado. Ese es el desafío del texto. ¿Y por qué resulta en un desafío para nosotros esa expresión y esa tensión con el pueblo? Resulta en todo un desafío para nosotros, porque ¿cuál es la razón por la cual nosotros no nos entregamos a Dios? Definitivamente. Es posible que nuestra entrega a Dios sea a medias tintas. Es posible que el año 2023 lo hayamos caminado como medio chueco ahí con Dios, como que a raticos sí, a raticos no. Como que unos mesecitos sí, unas semanas sí, unas semanas no. O de pronto fuimos buenos cristianos dominicales y a veces hasta mensuales, ¿no? Porque veníamos a la iglesia cada mes. Y a veces hasta bimensuales, porque tenemos buena disciplina a asistir a la iglesia. Solo se asiste cada 2 meses. Y a veces la disciplina es tan estricta que se asiste solamente una vez cada 3 meses. Y alguno no asiste sino una vez al año. Esas fueron nuestras medias tintas el año pasado. ¿Por qué caminamos a medias tintas con Dios? No me diga que usted no necesita la iglesia para crecer espiritualmente, porque entonces usted ya se ha alejado del cristiano bíblico, porque Dios no creó la iglesia para incomodarnos el domingo en la mañana y para evitar que tengamos un día de descanso pues plácido y poder dormir hasta la 1 de la tarde allí rascándonos la barriga, allí descansando. No, Él no lo hizo para estorbarnos. Él creó la iglesia para bendecirnos. ¿Cómo es posible que vas a decir que no necesitas la iglesia? Grave problema, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esas medias tintas? ¿Por qué nuestra entrega a Dios no fue definitiva? ¿Y por qué la invitación del 31 de diciembre, que espero todavía la conserves, y participó en el culto del 31 de diciembre, donde les hablaba de que antes de ponernos a escribir cuántas exigencias le íbamos a hacer a Dios en cuanto a peticiones, la primera cosita para escribir en la hojita que les pasé es: ¿cuál es mi compromiso en el crecimiento de mi relación con Dios como Padre? Determinante para cómo vamos a vivir el año 2024. Determinante. Estos judíos que están acá tuvieron temor. Y tuvieron temor porque por algún momento se desprenden. ¿Usted recuerda por qué Pedro se hundió cuando caminaba sobre las aguas? Pedro se hundió, y el texto lo va a decir, porque comenzó a mirar las olas, dejó de mirar a Jesús. Cuando Jesús se acerca, le llama la atención, le dice: hombre de poca fe. ¿Por qué razón nuestro caminar con Dios es a veces como poco chueco? Esperamos que este año 2024 sea un año de caminar fiel con Dios, firme, estable, nuestro compromiso pleno con Él. Porque Él ha sido fiel con nosotros. Herodes tiene una reunión, un par de reuniones, ¿sí? Primero cita a los intelectuales, a los teólogos, estudiosos, conocedores de la Escritura, para hablar acerca de la aparición de la estrella, ¿sí? O sea, lo que va a consultarles él a los líderes religiosos con relación al lugar donde debía nacer o había de nacer el rey de los judíos. Es la consulta que él le hace a los líderes religiosos, ¿sí? Y la consulta pues da cuenta de algo. Y es algo aquí
como sospechoso y da cuenta de que Herodes entonces sí creía en la palabra, pero no estaba dispuesto a someterse a ella. ¿Qué es la necesidad de reconocer? Si no creyera en la palabra, ¿por qué temer al rey de los judíos que acaba de nacer? Si no creyera en la palabra, ¿por qué llamar a los eruditos y preguntarles dónde dice la escritura que van a ser el rey de los judíos? Este personaje es todo un interrogante, ¿sí? Pero él cree que esa palabra ahí tiene algo muy valioso. No sabemos cuál era el valor que él tenía para la palabra, pero para él es una palabra que tiene algo muy valioso, muy valioso. Y él llama a los líderes religiosos y les va a consultar. Y en el versículo 5 lo va a expresar, ¿sí? Y ellos le dijeron, porque la consulta que él les hace, el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, y ahí está la cita del Antiguo Testamento que ellos van a traer a colación. La respuesta de los eruditos sorprende bastante. La respuesta de los eruditos es, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Porque así se ha escrito por el profeta. Una mejor traducción de esta frase sería, lo que se ha escrito por medio del profeta, dando a entender que el profeta fue un instrumento de Dios, de tal forma que ellos están reconociendo que esto que está aconteciendo es un acto de la providencia. Es Dios quien está obrando. Es Dios quien está obrando. Los eruditos lo reconocen. No entendemos cómo podemos reconocer que Dios habla, que Dios interviene en su pueblo y estamos temblando de miedos, alarmados, debajo de nuestras camas, temiendo que Herodes va a tomar represalias contra nosotros como pueblo. No entendemos, pero es lo que está pasando. Es lo que no entendemos sobre nuestra fe. ¿Cómo es que acabamos de cantar cosas tan maravillosas sobre Cristo? Y seguramente esta semana estaremos llorando porque Dios no nos ama, porque Dios como que no es poderoso. Pero acabamos de cantarlo, acabamos de decirlo. Y aquí decimos amén. Y si fuéramos una de esas congregaciones que aplauden y dicen amén, seguramente en cada frase diríamos amén, 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 amén. Y aplaudiríamos y aplaudiríamos. Todavía no entiendo la fe nuestra. Sigo sin entenderla. ¿Sí? ¿Cómo podemos decir lo que se ha escrito por medio del profeta, dando a entender que efectivamente fue Dios quien lo pronunció? Y no corramos a adorarle. No fue un secreto la llegada de los sabios. ¿Y por qué sabemos que no fue un secreto? Porque toda Jerusalén se turbó. Dice el texto, toda Jerusalén se turbó. Todavía sorprende eso. Más se nos amplía la sorpresa. ¿Cómo es posible que tenemos el conocimiento de que Dios ha hablado y no corremos? Parece ser que a veces la experiencia nos puede frente a la palabra. Parece ser que a veces nuestros sentidos son los que priman frente a lo que Dios nos habla en la palabra. Parece ser que son nuestros temores los que van por delante de la palabra. Son nuestras luchas, son nuestras incapacidades, son nuestras torpezas los que van delante de la palabra. Parece ser. Quien ha hablado es Dios, según la frase que citan los eruditos bíblicos a Herodes. Es Dios quien ha hablado. Lo que impresiona es el silencio de los líderes ante la noticia del Cristo. Es Dios mismo quien
ha cumplido su palabra. No es un mensaje humano, no es un mensaje del profeta, es un mensaje de Dios. ¿Tú crees que la Biblia es palabra de Dios? Amén. Diríamos posiblemente la mayoría. La Biblia es palabra de Dios. Si la Biblia es palabra de Dios, y eso es parte de nuestras convicciones teológicas, ¿qué haces lloriqueando? Los sabios, diferente al pueblo, y los sabios tienen una cosa fantástica, y el texto nos está generando una serie de contrastes. Si usted lee varias veces el texto, léalo varias veces en su casa, haga el ejercicio, léalo hasta usted interiorizar el texto, no leído así como una cotorra, sino interiorizando el texto, comprendiendo el texto, entendiendo el texto, y usted comienza a percibir la cadena de contrastes que tiene el texto bíblico, la cadena de contrastes que tiene. Y parte de los contrastes que tiene el texto es que mientras Jerusalén y Herodes se turban, los sabios caen en un estado de felicidad. Es lo más contradictorio del texto. Los forasteros caen en un estado de felicidad, de bienaventuranza, de dicha, de gozo, ¿sí? De gozo. Tienen el deseo de servir, de adorar, de rendir culto, de entregar, de dar, no de eliminar. No es Dios quien estorba, es Dios que ha venido a nosotros y merece todo de nosotros. Los dones que le ofrecen a Jesucristo dan cuenta de ese acto de generosidad de estos hombres que vienen desde la distancia a adorar a un rey que en teoría políticamente no pertenecía a su reino, pero que nos está dando una lección a nosotros los lectores del texto, dándonos cuenta de quién es el ser que ha nacido. Sin duda, cuando uno se da cuenta del amor de Dios en Jesucristo, uno también como ellos cae en admiración, en alabanza, en adoración. Si entendemos que Jesucristo es Dios, caemos en adoración, no hay otra manera. Si simplemente es un maestro, pues simplemente es un maestro para aprender, como aprendemos del maestro de clase en el colegio. Claro, es uno más. Pero si es Dios, nosotros nos debemos perder en Él en adoración. Debemos perdernos en adoración. El versículo 10 nos habla de la alegría. Dios habla hoy, dice, se alegraron mucho. La Biblia de Jerusalén dice, se llenaron de inmensa alegría. Alegría enorme. Se llenaron de una inmensa alegría. Todo un contraste con el se turbó de Jerusalén y Herodes. ¿Se da cuenta? Y la completa indiferencia de los líderes religiosos. La completa indiferencia. No mueven un dedo. No se les escucha más que citando la palabra de Dios. Qué increíble ese texto. No se les escucha más que citando la palabra de Dios. Se llenaron de una inmensa alegría y llevan obsequios, ¿sí? Y llevan obsequios en ese reconocimiento de quién es. Es sorprendente el versículo 10 cuando nos va a narrar, cuando lo encuentran, cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho, con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron.
esa expresión adoración. Me disculpa de pronto si alguien se siente aludido, pero interesante mirarlo desde el texto bíblico. En contextos como el nuestro y máxime en contextos evangélicos, la gente acostumbra caerse para atrás, ¿no? Cuando están orando por ellos, caen hacia atrás. ¿Sabe usted que la adoración no es un estado de inconsciencia? No hay nada más consciente que la adoración a Dios. Y debe ser un acto de la conciencia, de todo el ser. Por eso la adoración, este texto habla de caer hacia adelante, porque caer hacia adelante obliga a mi voluntad a tomar una decisión frente a Jesús. Caerme hacia atrás. Y en esos estados de inconsciencia en los que caen, eso no es adoración. La verdadera adoración es un acto consciente de la voluntad. Y claro que sí, me debo tirar, pero como un acto de la voluntad, no en un acto de inconsciencia. Si usted acostumbra a caerse en acto de inconsciencia, quiero decirle que eso no es adoración. No sé cómo se llama, pero eso no es adoración. Todos los términos de adoración en la Escritura hablan de caer hacia adelante. Ninguno cae hacia atrás. Todos caen hacia adelante. En un acto de la voluntad. Yo decido postrarme porque estoy reconociendo delante de quién estoy. Cuando Pedro, usted recordará si siguió la lección de Pedro que estuvimos haciendo de consistente como roca los miércoles, si no la hizo, véala allá en YouTube y la podrá revisar. Cuando veíamos el llamado como lo narra Lucas, y Lucas el llamado lo narra diferente a Mateo y a Marcos. Hay una pesca milagrosa en el momento del llamado, de acuerdo al evangelista Lucas, y cuando se da la pesca, que las dos barcas comienzan a hundirse, Pedro cae de rodillas y le dice: apártate de mí, que soy pecador. Eso es adoración. Es la conciencia de quién es Él y quién soy yo. Eso es adoración. Lo que le pasó a Isaías. Cuando Isaías capítulo 6, Isaías está en duelo llorando porque Usías ha muerto. Un rey que trajo una prosperidad a la nación impresionante. Pero aparece la imagen de Dios llenándolo todo. Dice el texto que apenas los bordes del manto de Dios lo llenaban todo. Qué lección para Isaías. Llorando la muerte de un rey. Pero no llora que el pueblo está apartado de Dios. Y aparece Dios llenándolo todo. Ay de mí que soy muerto, porque viviendo en medio de un pueblo de labios pecadores inmundos, he visto al Señor. Eso es adoración. Una conciencia de quién es Él y una conciencia de quién soy yo. Yo soy pecador. Él es santo, santo, santo. Por eso los obsequios hablan de aquello que debemos ofrecerle al Señor. Y lo que le ofrecemos a Dios es todo. Todo.
¿Qué es lo que hoy estás viviendo y haciendo frente al acontecimiento Cristo naciendo en un pesebre? Seguramente ya recogiste el pesebre, ya lo doblaste, si acaso lo desempacaste, lo doblaste, lo recogiste y ya murió. No, Cristo no vino para quedar guardado en la caja hasta el próximo diciembre de 2024. Él ha venido para salvarte y para redimirte. O lo aceptas como redentor, o tendrás que vivir el endurecimiento de tu corazón. Son solo esas dos opciones. Cristo o endurece tu corazón o te lleva a caer de rodillas delante de Él. Pero no hay más opciones. ¿Qué es lo que provoca a Cristo? Es verdad, hay muchas cosas en riesgo ahora. Por eso hablamos de que Jesús es una amenaza, ¿no? Creo que hace algunos años les conté una historia de una señora en Medellín. Ya ella falleció, llamaba María, fue la pionera en llevar el evangelio al municipio de Caldas, Antioquia, donde está la iglesia donde nosotros venimos de pastorear. Y esta señora fue la primera en llevar el evangelio al municipio de Caldas, pero también fue la primera en convertirse en su familia y venir de una familia muy adinerada, muy adinerada. ¿Sabes cuál fue el primer efecto de su conversión? Perdió la heredad de su familia. Si supieras dónde murió, murió en un cuartico atrás, en un parqueadero, donde le arrendaron un cuartico allá atrás, en un parqueadero, un lugar de mecánicos y toda la cosa. Allá murió. Ella asistía a todas las iglesias de Caldas. Y recuerdo muy bien que una de las frases que acostumbraba decir todos los pastores íbamos allá a visitarla y ya nos encontramos a veces todos, porque era una señora muy amable. Yo lo he perdido todo aquí en la tierra, pero tengo un lugar allá en el cielo. Que mi Cristo me fue a preparar. Él me lo prometió. Y por eso, aunque lo he perdido todo, lo tengo todo, porque tengo a Cristo. Esa es tu convicción, porque de otra manera será toda tu desgracia, si esa no es tu convicción. Porque Cristo o endurece tu corazón o te sensibiliza a la adoración, pero no podrás seguir igual una vez te encuentras con Cristo en el camino. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y medita por un momento en Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra y por el llamado a la adoración. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.